La cuarta lección de nuestro estudio, la cuarta lección de este trimestre, titula Teman a Dios y denle gloria. Queridos amigos, vamos a compartir en esta ocasión el comentario, el estudio. Vamos a ahondar en el mensaje de la lección de esta semana, como lo venimos haciendo con citas, con aportes del espíritu de profecía, esperando que estemos buscando la presencia de Dios, que nos encontremos bien o estemos confiando en nuestro Señor en medio de lo que estamos pasando. Les pido por favor que me acompañen en este estudio. Y comenzaremos leyendo el texto central de toda esta semana, haciendo un énfasis al hecho de que aún estamos viendo el primer mensaje de estos tres ángeles. La semana pasada veíamos cómo el primer ángel lleva el Evangelio eterno. Y el énfasis del estudio era la gracia. Por ello es que toda la semana prácticamente se estudió, se habló sobre el amor de Dios, el deseo que tiene por salvarnos. Algunos cuestionaban que estamos siendo desequilibrados, que no se habla todo el mensaje. Es que estamos yendo por partes en primer lugar y se enfatizaba la gracia. Ahora veremos precisamente lo que viene a este primer mensaje, que no es todo lo que el primer ángel proclama, sino seguiremos estudiando aún la próxima semana. Hay que tener paciencia porque estamos yendo poco a poco para comprender muy bien todo esto. El texto central se encuentra en Apocalipsis 14:17. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay un énfasis a la obediencia, los que guardan, los que obedecen la ley de Dios, los que pueden obedecer la ley de Dios son aquellos que tienen la fe de Jesús. Ya iremos viendo poco a poco esto, pero aquí la obediencia, algo que observaban la semana pasada, la obediencia toma especial relevancia. Pero ya veremos, como dije más adelante, todo esto. El estudio de esta semana está agrupado en tres grupos, tres objetivos. Primero veremos precisamente el temor a Dios, que no es otra cosa que adoración y obediencia, pero esto es profundo, por supuesto. Luego estudiaremos la adoración más allá de la iglesia, no solo en la iglesia, no solo en un templo. Yo tengo que ser cuidadoso, reverente ante Dios. Y por último, cómo lograr las demandas de Dios. Con estos tres objetivos vamos a trabajar en este comentario y de paso les recuerdo que pueden descargar estas imágenes, estas diapositivas. Las buscan en el enlace que figura y las pueden descargar. Y también, por supuesto, nos pueden acompañar con comentarios, preguntas, opiniones al respecto de lo que venimos estudiando. Hablemos del primer punto, adoración y obediencia. En Apocalipsis 14:7, cuando el ángel dice teman a Dios, es el llamado de temer a Dios, es un llamado a la reverencia y a la adoración que nosotros debemos rendir a Dios. La reverencia que en nuestros días estamos olvidando. Salmos 89, Eclesiastés 12, Efesios 5, son textos que en tu lección tú lo vas a encontrar o lo has encontrado el día domingo. Miren, nosotros somos muy respetuosos de las personas, si son autoridades y nos vamos a entrevistar con ellos. Somos educados, nos vestimos pulcramente, hablamos con claridad, por más que de repente no simpatizamos, pero tratamos de mostrar respeto. Pero a Dios, muchas veces hemos olvidado el mostrar reverencia a Dios. Hemos olvidado el dirigirnos a Dios con profundo respeto. Tememos al hombre, tememos a muchas cosas, pero a Dios no. Y es correcto hasta cierto punto lo que algunos observan, solo la gracia, la gracia, la gracia. No, no es solo la gracia, pero sí podríamos estar enfatizando el acercarnos a Dios y descuidando el acercarnos con respeto a Dios. Esta cita que está en Patriarcas y Profetas es interesante. La humildad y la reverencia debe caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios, no de unos cuantos, no del más pecador, de todos.
no solo de los feligreses, y yo como líder, como soy líder, Dios me llamó, así es que yo estoy en más confianza, yo puedo acercarme a Dios como yo quiero. No, todos debemos acercarnos a Dios con humildad, con reverencia. Y no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si yo estaría tratando con alguien que está a mi nivel. Miren, qué bonito consejo y qué preciso. Así deberíamos acercarnos. Quienes son padres deberían enseñar a sus hijos en casa la importancia de orar cerrando los ojos, la importancia de apagar todo aquello que distrae, la importancia de ser reverentes en casa y no esperar que en la iglesia mi hijo aprenda a ser reverente. Es muy triste, pero entramos a una iglesia y lo que observamos es un bullicio, niños corriendo, gritando, comiendo, personas conversando, compartiéndose el celular. ¿Qué clase de reverencia hay ahí? Mientras el predicador está que habla, trata de hacer llegar el mensaje, la iglesia está mostrando una irreverencia, no al predicador, sino a Dios. Hay que tener en consideración esto, queridos amigos, pero recuerden que todo esto se enseña en casa, se enseña en el hogar. Algunos se dirigen al Dios Santo. Por favor, tomen atención a esto. Al Dios que está en la luz inaccesible, como si se dirigieran a uno igual o inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreven a hacerlo en la casa de una autoridad. Los tales, nosotros deberíamos de recordar que estamos ante la vista de aquel ante quienes los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. Miren, qué profundo. Mientras que los ángeles muestran un profundo respeto a Dios, motivados por el amor, no por el miedo, aquí nosotros somos tan desenfrenados, nosotros somos tan descuidados. Por favor, hay que enfatizar esto, hay que tener mucho cuidado. A Dios se le debe reverenciar grandemente. Todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante él y exclamará como Jacob: cuán terrible es este lugar, pues no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, el primer llamado es reverencia a Dios. Ten respeto por Dios. Muestra esa sencillez, esa humildad, pero también en tu vestimenta. Y quienes solo ensalzan que Dios mire el corazón, Dios mire el corazón, lo demás no. Nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar dice de lo que hay en mi corazón. Tiene que haber una armonía entre los dos. Entonces, en todos esos aspectos, yo tengo que ser reverente ante el Señor. Por otro lado, la adoración involucra la obediencia. Deuteronomio 6:2. Esto en sus lecciones figura en el día lunes. Deuteronomio 6:2 dice: para que temas al Señor tu Dios, para que lo reverencies, como guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. Eclesiastés también dice lo mismo. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Salmos prácticamente enfatiza lo mismo, la obediencia. La adoración a Dios, recuerden, involucra llevar una vida de obediencia y obediencia a sus mandamientos. Yo puedo mostrar reverencia a Dios en la iglesia. Voy a la iglesia bien vestido, canto, me arrodillo, no levanto la mirada, golpeo mi pecho porque soy pecador, pero vivo de una manera diferente a lo que Dios me pide en su palabra, entonces en verdad yo no estoy siendo reverente ante Dios. La reverencia involucra obediencia a sus mandamientos y creo que el texto aquí clave está en Deuteronomio 6:2. Eso era en el antiguo pacto. Recuerden que siempre fue el mismo pacto, solo que con diferente pueblo. Pacto en el Antiguo Testamento, salvación por gracia. Pacto en el Nuevo Testamento, salvación por gracia. Entonces, ¿dónde está lo nuevo? Que hay un nuevo pueblo, que es la iglesia. La obediencia siempre fue parte de esa adoración a Dios.
Mensajes selectos en el tomo 3 dice: en su divina disposición, en virtud del favor inmerecido del Señor, Él ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas. ¡Ay, ay, ay! Entonces, ¿yo voy a obedecer a Dios para recibir recompensa? No. Pero en su gran amor, Dios ha ordenado que mis buenas acciones tengan una recompensa. Pero, miren, el obedecer a Dios, decíamos en el texto central, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios por la fe de Jesús. El obedecer a Dios ni siquiera es resultado de mi propio esfuerzo. Y lo vamos a ver en esta cita. Somos aceptados solo por los méritos de Cristo. Y los actos de misericordia, las acciones de caridad, son el fruto de la fe. Si yo puedo obedecer a Dios, es porque en mí hay un querer obedecerle, pero la fuerza para hacer ello viene de Dios. Aún el deseo, Pablo lo dice, Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Son los méritos de Cristo lo que hace aceptable para Dios nuestras buenas obras. Y es la gracia la que nos capacita para hacer las obras por las cuales Él nos recompensa. La gracia nos da la fuerza, querido amigo. La gracia, es decir, el amor de Dios, el poder de Dios, es quien nos da la fuerza para obedecer. Nuestras obras en sí mismas y por sí mismas no tienen ningún mérito. Si hemos pecado, si hemos fallado a Dios, lo único que tú necesitas es acercarte con humildad y decirle: perdóname. No pretendan hacer méritos, no pretendamos hacer algún esfuerzo para que ahora sí Dios me va a mirar con grado. Eso es querer salvarse por obras, y nuestras obras no tienen mérito. Nuestras buenas, muy buenas acciones, ya lo dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Entonces no pretendamos, y peor, decirle al Señor: Señor, ¿por qué me bendices? ¿Por qué no me bendices, Señor? ¿Por qué no me escuchas, Señor? ¿Por qué no me miras? Yo soy bueno, yo a quién le hago daño, ¿qué cosa hice yo? Peor, nuestras buenas acciones son como trapos de inmundicia, es decir, nosotros no tenemos ningún mérito para que Dios nos bendiga. Nuestras obras no podrían haber sido hechas con la fuerza de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Por eso, ¿quiénes pueden hacer buenas acciones? Quienes tienen la fe de Jesús, es decir, gracias a la fe, gracias a los méritos de Jesús, yo puedo ser una persona obediente. Y sin obediencia no hay reverencia, no hay adoración. Los dos van de la mano. El Señor nos ha pedido que nos acerquemos a Él, y Él se acercará a nosotros, y acercándonos a Él recibimos la gracia por la cual podemos hacer las obras que serán recompensadas por Él. Tomemos por favor en consideración, queridos amigos, este tremendo consejo. Sin la ayuda de Dios yo no puedo obedecer. Sin la ayuda de Dios es imposible la obediencia. Entonces, el temor a Dios está relacionado y va de la mano con la adoración. Temor es eso prácticamente, y adoración también es obediencia. Pero la adoración también involucra algo más, y de esto hablaremos en el segundo objetivo, tema que también está en nuestras lecciones, pero está hablando el día miércoles. De esto veremos el día miércoles. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16-17, capítulo 6, versículos 19-20 y capítulo 10, 31. ¿Qué dicen estos versículos? Que parte de la adoración involucra el cuidado de nuestra salud. Y acá hablamos de manera integral de nuestro cuerpo. Romanos 12, 1 y 2 también. Bueno, el cuidado de nuestro cuerpo. Podríamos decir a esto la reforma pro salud, ¿verdad? Y muchos aquí saltarán en un pie. Lo curioso es que la reforma pro salud es una reforma total, y no solo no comer ciertos alimentos, como ciertos grupos pretenden enseñar o enseñan.
la Reforma Pro Salud es todo, todo. Nosotros somos seres indivisibles, no hay cuerpo y espíritu por separado. Y lo que afecta a la mente afecta a la salud física. Esto es así, no lo podemos separar. Entonces, cuando hablamos de el cuidado del cuerpo, deberíamos de verlo en toda su dimensión. ¿Por qué digo esto? Y mejor lo vamos a ver en la siguiente cita, no esta, en la próxima. Testimonio para las Iglesias, tomo 2, dice: Dios pide un sacrificio vivo. El cuerpo, según se nos dice, es templo del Espíritu Santo, la morada del Espíritu, y requiere de todos los que llevan su imagen que cuiden de sus cuerpos para servirlo y glorificarlo. Miren, Dios de manera holística llama a nuestro cuerpo un templo. No es porque Dios, el Espíritu Santo, vive dentro de nosotros. No, el mensaje es: así como vas al templo y eres muy reverente, cuidadoso en el templo, pues también cuida tu cuerpo igual. Si al templo tú no te atreverías a llevar cosas inmundas, si al templo tú no llevarías comida que no es saludable, no descuidarías el templo, pues cuida igual tu cuerpo, cuida igual ese cuerpo que Dios te ha dado. Requiere de todos los que llevan su imagen, tú y yo, que cuidemos nuestro cuerpo para servirlo y glorificarlo. Pablo lo dice en 1 Corintios 6, 19 al 20, nuestro cuerpo es comprado por precio. Glorificad pues en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No hay que olvidar que aún nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Él nos creó, Él nos redimió y le pertenecemos a Dios. Por eso esto es indivisible. No es que Dios salvó solo mi espíritu, que no existe, no existe el alma incorpórea. Dios te salvó a ti en tu totalidad. Y cuando hablamos de la totalidad de tu ser, nos referimos a tu cuerpo, a tu vida espiritual y a tu vida emocional. No separó solo o no salvó solo tu vida espiritual y haz con tu cuerpo lo que tú quieras. No salvó solo tu vida espiritual y a tu mente mete lo que tú quieras. No, Dios salvó todo y en la totalidad de tu ser tú tienes que adorar a Dios en la totalidad. Para lograrlo, dice, añadan a la virtud ciencia y a la ciencia templanza y a la templanza paciencia. Hace poco me hicieron ver a un predicador evangélico supuestamente frenando a los testigos. Y el que, bueno, tuvo una buena intención: no, mire, pastor, cómo hacen callar a los testigos. Y lo único que yo vi fue a un ser arrogante, petulante, de los que no dejan hablar, que al final terminaba burlándose de a quienes él, entre comillas, los había hecho callar, les había presentado la verdad. Si Dios salva el cuerpo, si Dios te salvó a ti, salvó también tu mente, salvó también tus actitudes, salvó también tus reacciones, y todas deberían de ir en armonía con Dios. Por eso dice acá, también hay que tener paciencia. Bueno, de esto hablaré un poquito en la siguiente cita. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que si yo solo enfatizo, valga la redundancia, si yo solo voy enfatizando la reforma pro salud en no comas esto, no comas aquello, si comes carne no te vas al cielo, y olvido otros aspectos como mi salud emocional, entonces, ¿de qué reforma estoy hablando? Entonces, ¿de qué salvación estoy hablando? Tiene que ser completo. Tenemos el deber de saber cómo preservar el cuerpo en la mejor condición de salud posible, y tenemos el sagrado deber de vivir a la altura de la luz que Dios nos ha dado tan generosamente. Es decir, yo no me tengo que conformar. Bueno, yo no sé pues cómo cuidar mi cuerpo, así es que viviré a mi manera. No, tenemos que aprender a saber cómo cuidar el cuerpo. Yo tengo que instruirme, tengo que buscar consejos
y buscar consejos que vayan con la palabra de Dios. Ese es nuestro deber, querido amigo. Ese es nuestro deber. Buscar, aprender cómo cuidar mi cuerpo. Y si lo sé, pues tengo que vivir a esa altura. El mensaje es claro. Quiero glorificar a Dios, cuida tu cuerpo, pero cuida tu salud, cuida tu ser de manera íntegra. Y aquí viene lo que quería resaltar. Reflejemos a Jesús en la página 157. Dice, el hombre es hechura de la mano de Dios, creado con un propósito elevado y santo. Y Dios desea escribir su ley en cada parte del tabernáculo humano. No solo en tu salud física, Él quiere escribir en todo. Cada nervio y músculo, cada prenda mental y física han de guardarse puros. Cada prenda mental y física. Conozco a muchos que ensalzan esto de la reforma pro salud únicamente atacando, criticando y humillando la alimentación. Pero su carácter, su forma de hablar, su forma de expresarse de los demás, demuestra que esa reforma no ha llegado a su salud emocional. Entonces, ¿de qué reforma estoy hablando? Entonces, ¿de qué cambio estoy hablando? Si Dios quiere escribir todo esto, Dios quiere que toda nuestra vida, nuestro ser esté siendo transformado por Él. Cada prenda mental y física han de guardarse puros. Dios tiene el propósito de que el cuerpo sea un templo para su espíritu. Si contaminamos nuestro cuerpo, estamos produciendo un daño no solamente a nosotros mismos, sino a muchos otros. Testimonio, queridos amigos, y estos días estoy teniendo desagradables sorpresas, porque si hay algo que aleja a las personas, tristemente es el testimonio. El testimonio, queridos amigos. Si yo no cuido, no solo me daño a mí mismo, soy un daño para los demás. Ahora, no solo el testimonio, la persona que no se cuida termina siendo una carga para su familia, porque al final, si se enferma, si se está quejando, hay que llevarla al hospital. Hay que buscar su medicina, es preocupación, es afán, es una carga. Queridos amigos, cuando Dios pide que cuidemos nuestro cuerpo, no es un mero capricho de Dios, como hace algunos días alguien me dijo, a ustedes les prohíben comer el cerdo, el chancho, ¿verdad? No es que Dios nos prohíbe porque quiere fastidiarnos, se le ocurrió. No, es porque Dios quiere cuidar tu salud, es porque Dios quiere que tú evites en todo lo posible las enfermedades, las complicaciones. Y no solo a nivel físico, a nivel emocional también. Entonces, queridos amigos, la persona que piensa, ay, es mi cuerpo, yo no hago daño a nadie, después de todo, todo el mundo va a morir, déjeme vivir a mi manera, es una persona egoísta que no está mirando lo que generen los demás, es una persona que está cegada por sus gustos. Y esto es pecado. Hay que decirlo directamente, eso es pecado. Sean valientes, dice, y venzan toda práctica que estropea el templo del alma. Somos completamente dependientes de Dios y nuestra fe se fortalece al creer. Somos dependientes de Dios. Somos dependientes de Dios. La fe apunta hacia adelante y hacia arriba a las cosas venideras, haciéndose del único poder, agarrándose en otras palabras, del único poder que puede hacernos completos en Él. Entonces, queridos amigos, la adoración involucra cuidar nuestro cuerpo. Hagas lo que hagas, dice el apóstol Pablo, ya seas comas o bebas, pero hazlo para la gloria de Dios. Vive adorando a Dios, vive siendo una persona que agrada a Dios. Esto también forma parte del llamado del primer ángel. Teman a Dios y denle gloria. Vamos a ver ahora nuestro tercer y último objetivo de este estudio. ¿Cómo lograr todo lo que hemos visto?
obedecer sus mandamientos, cambiar nuestra forma de vivir, de ser, cómo hacer que la reforma pro salud sea real en nuestra vida. Bien, eso es lo que vamos a hablar ahora. Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios. Hebreos 12:1 y 2, mantén los ojos, mantén la mirada en las cosas de arriba, es lo que nos dice. Y también Colosenses 3:1 y 2, busquen las cosas de arriba, pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. En otras palabras, tú tienes que tener constantemente a Dios, a su palabra en tu mente. ¿Quieres que todo lo que hemos visto sea una realidad? Pues tienes que vivir concentrado en las cosas de Dios. Hijos e hijas de Dios, página 111. Dice lo siguiente: los cristianos debieran cultivar amor por la meditación y atesorar el espíritu de devoción. A mí me gusta escuchar los sermones, los comentarios del pastor Bullón, y yo creo que a muchos de los que estamos aquí nos gusta. Siempre hay quien critica, creo que viven para ello, pero yo creo que a muchos nos ha ayudado. Y personalmente admiro, me sorprende cómo explica, pero más que ello, cómo saca los mensajes, cómo encuentra esos mensajes. Y él siempre lo dice, es porque yo paro horas meditando, leyendo, estudiando, dejando que primero Dios me hable a mí. Lo triste es que muchos gustan del pastor Bullón, pero no gustan leer sus Biblias. Hace poco estuve en una iglesia y la primera noche que prediqué, nadie llevó su Biblia. La segunda noche veo igual, vamos a leer esta cita y no hay Biblias. Y ya les hablé un poco firme. Y la tercera noche ya vi Biblias ahí. No nos gusta leer la Biblia, no nos gusta. Ay, nos encanta el sermón del pastor Bullón, nos gusta su mensaje, qué bonito, pero leemos, meditamos, dejamos que Dios nos hable a nosotros. No, no hay tiempo. Es que no entiendo, es difícil. Y otros son aún un poco más sueltos, por no decir otra cosa. Es que me duermo, cuando comienzo a leer me duermo. Nosotros deberíamos de cultivar el amor por la meditación. Es decir, concentrarme en lo que estoy leyendo, meditar, tener la mente concentrada, sin distracción en lo que estoy leyendo y atesorar esos momentos, atesorar ese espacio. Muchos parecieran tener repugnancia por los momentos dedicados a la meditación, como si la investigación de las escrituras y la oración fueran pérdida de tiempo. Qué triste que no estemos dedicando tiempo a leer la Biblia. Qué pena, no por Dios, porque Él no pierde ni gana con nosotros, es por nosotros. ¿Cómo yo puedo conseguir, cómo yo puedo hacer lo que hemos visto? Obedecer a Dios, ser reverente en su iglesia, cuidar mi cuerpo, cuando yo paso tiempo con Dios, cuando yo paso tiempo meditando en su palabra, cuando yo dejo que el Señor me hable, ahí yo puedo conseguir esto. Pero si no lo estoy haciendo, querido amigo, solo serán palabras que dan vueltas y yo continuaré en lo mismo. Siempre lo digo, o bueno, trato de repetirlo, no se basten, no se conformen con solo escuchar, con solo ver videos, con escuchar mensajes y decir, uy, qué bonito, ya hice mi meditación. No, Dios te está buscando para que tú tengas tu encuentro con Él. Dios te está buscando para que tú pases minutos con Él. Yo quisiera que todos vosotros vierais, dice, estas cosas en la luz en la que Dios quiere que las veas, porque entonces harías del reino de los cielos lo más importante.
Si nosotros comenzáramos a ver esa luz que está en la Biblia como Dios quisiera, entonces tú harías lo que dice Mateo, Colosenses y Hebreos. Harías del reino de Dios, harías de Cristo lo más importante en tu vida. Miren, en estas visitas que suelo hacer, es normal encontrar a hermanos teniendo problemas económicos. Y muchos vacilan, muchos luchan porque por su necesidad ellos creen que lo que les urge es dinero. Lo que necesitan más en su vida es dinero. Ese es un engaño. Eso es un engaño de Satanás. ¿Que acaso, pastor, no tienen necesidad? Puede decir alguien. Y sí tienen necesidad. Pero no es su mayor necesidad. ¿Les hace falta el dinero? Sí, les hace falta el dinero. Yo no quiero disminuir esto, pero no es su mayor necesidad. Su mayor necesidad es Dios. Lo que más urgente necesitan ellos es a Dios. Su comunión con Dios, su relación con Dios. Eso dice Mateo 6, no solo el 33. El 32, por ejemplo, dice, Dios conoce de qué tienes necesidad, pero busca primero mi reino, busca primero mi palabra, busca primero minutos, tiempo conmigo. El enemigo es muy astuto, tan astuto, que me puede hacer creer eso. Mientras tengo necesidad, trabajaré en sábado. Mientras tengo necesidad, descuidaré mi vida devocional. Mientras tengo necesidad, saldré de madrugada a trabajar sin hacer mi culto. Mientras tengo necesidad, no voy a dar mi diezmo. Dios me entenderá. Dios me comprende. Después de todo, no estoy haciendo daño a nadie. No, querido amigo, te estás haciendo daño a ti. Porque estás atesorando esta tierra, estás mostrando temor al dinero y no temor al dueño del dinero, no temor a quien te puede dar la solución. Un mensaje muy bonito la semana pasada era que Dios ya tenía una salida al problema del pecado antes que tú y yo pecáramos. ¿Acaso eso no te permite entender que Dios ya tiene una salida al problema que tú estás teniendo? Claro que lo tiene, pero necesitas hacer de Dios lo más importante en tu vida. Hay necesidades materiales, sí, pero que no sean las más importantes para ti, que tu mayor necesidad sea Dios. Por eso tienes que cultivar ese amor por la meditación, por la devoción. El mantener el corazón en el cielo dará vigor a todas nuestras facultades y pondrá vida en todos nuestros deberes. ¿Qué cosa? Mantener el corazón en el cielo. ¿Por qué Pablo cantaba en medio de las cadenas, en medio del golpe, de la espalda sangrante? ¿Por qué? Porque él no dependía de sus fuerzas, él dependía de las fuerzas de Dios y eso le daba vigor para que su corazón en medio de la oscuridad cante a Dios, adore a Dios. Cuando la mente está así saturada, el creyente en Cristo será capaz de sacar cosas buenas del tesoro del corazón. Tú y yo, querido amigo, tenemos que hacer que esos minutos con Dios valgan la pena y tengan resultados eternos. Dios desea socorrernos y darnos la victoria sobre las tentaciones. El enemigo va a querer que tú dudes de lo que te estoy hablando. De lo que estás leyendo. El enemigo te va a hacer y va a hacer todo lo posible para que tú te sientas tentado a desobedecer. Pero Dios desea darte la victoria sobre las tentaciones, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Dios.
Las tentaciones de Satanás no tienen poder sobre aquellos que consideran a Jesús el autor y consumador de la fe. También eso está en hijos e hijas de Dios. No puede hacer pecar a quien acepta por fe las virtudes de aquel que fue tentado en todo como nosotros, pero que fue sin pecado. No puede, no tiene poder, no sobre ti, no tiene poder sobre Cristo, sobre Dios. Y si tú estás con Cristo, entonces Él no puede hacer nada. Estamos entendiendo. Tú no tienes que luchar por dejar de pecar solo. Tú tienes que luchar en primer lugar por estar con Dios, por pasar con Dios. Y cuando tú estás con Dios, Él simplemente queda incapacitado para que tú peques. El que se arrepiente de su pecado y acepta el don de la vida del Hijo de Dios, no puede ser vencido, porque estás con alguien que no sabe de derrotas, solo de victorias. Alguien que ya derrotó al enemigo. Aferrándose por fe de la naturaleza divina, llega a ser un hijo de Dios. Ora, cree, eso es lo que te pide. Y cuando estés tentado y probado, reclama el poder que da Cristo en virtud de su muerte y vence por medio de la gracia. Ya leíamos cuando hablábamos de la obediencia, que es el poder y la gracia de Dios lo que te faculta el obedecer. Y si tienes la tentación de no obedecer, clama a Dios: Señor, tengo tentación. Estoy siendo tentado en este momento y yo lo quiero hacer. Yo quiero desobedecer, yo quiero pecar, yo quiero hacer eso. Pero ayúdame, Señor. Ayúdame. Cuando estés tentado, reclama el poder de Cristo. Señor, yo no puedo, yo quiero pecar, yo quiero salir corriendo y hacer eso. Pero ayúdame. Y recuerda esa promesa. El enemigo no puede vencer porque fue derrotado por Cristo y tú estarás con Cristo. Dios desea socorrerte. Dios desea darte la victoria. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Atesora momentos con Dios, atesora momentos de meditación y reclama el poder de Dios en tu vida. Finalmente, consideremos esto. Tú y yo necesitamos acercarnos a Dios porque la victoria es de Cristo y Él desea compartir su victoria. Algo que ya lo hemos dicho hace un momento, pero nuevamente vale la pena, considero, repetirlo. Cada pecador necesita comprender esto, debe arrepentirse de su pecado, debe creer en el poder de Cristo y aceptar ese poder que salva y guarda del pecado. Hay que permitir que la verdad penetre en el alma, porque así realizará la santificación del carácter. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Querido amigo, estamos viviendo en una época de desprestigio a todo lo que es de Dios. Que es un libro antiguo, que cada uno tiene su verdad, que la verdad es relativa, que basta creer en Dios. Lo importante es que tú tengas a Dios. No basta y nunca va a ser suficiente. Y ese engaño de que porque Dios tiene solo la verdad, viene desde el cielo. Quien cuestionó a Dios, su gobierno, su carácter, fue Lucifer. Y lo mismo hace en esta tierra, solo que nosotros somos tan frágiles que está teniendo éxito. Hay que permitir que la palabra de Dios ingrese en nuestro corazón y así se logra la santificación del carácter. Así podremos ser ese remanente que guarda los mandamientos de Dios por la fe de Jesús. Refinará y elevará la vida y os preparará para las mansiones celestiales que Jesús ha preparado para todos los que le aman. Esa es la recompensa que Dios tiene para ti. Inmerecida, pero que en su gran amor quiere darte. ¿Cómo responderás a tan lindo amor de Dios? ¿Cómo responderás a todo lo que hemos estudiado? Yo creo que tenemos que aprender a depender de Dios cada vez más. Para finalizar, ¿qué hacer con lo que hemos estudiado?
Es verdad que la salvación es por gracia, pero somos llamados a vivir de manera alturada a los requisitos de Dios. Disculpen aquí la redacción. Tenemos que vivir a la altura de lo que Dios demanda, a la altura de su ley. De esta forma, parte de la adoración que Dios merece, mejor dicho, forma parte, disculpen los lapsos. Entendamos que esto será posible en la medida que me relaciono con Dios, en la medida que hago de Cristo el centro de mis pensamientos, el centro de mi vida. Tenemos que vivir adorando a Dios, pero para que eso sea posible, tú tienes que relacionarte con Dios, con mucho respeto, con mucha reverencia, con mucha humildad. Invita a Dios a tu vida, invita a Dios a tu familia. Haz de Cristo el centro, que tus hijos hagan de Cristo el centro, que tu iglesia haga de Cristo el centro de sus vidas, y el Señor se encargará de los demás. Y por supuesto, recuerda que solo el estudio de la verdad santifica nuestra vida, y eso es lo que venimos haciendo con el estudio de nuestra lección. Por eso, estudia la quinta lección, la buena noticia del juicio. Continuamos con el primer ángel. Continuamos con este estudio del primer mensaje. Queridos amigos, vamos a terminar así nuestro comentario, nuestro estudio de esta cuarta lección. Dios mediante, ya estaré publicando posteriormente el bosquejo, un resumen breve con los puntos principales de este estudio. Por ahora les agradezco por acompañarme. Siempre es una bendición compartir con ustedes. En realidad, soy muy bendecido por estos estudios, compartir con ustedes, y espero que también esa bendición los alcance y puedan compartir este estudio con sus iglesias, con otras personas. Que Dios los bendiga, querido amigo. Por mi parte me despido con el deseo de que nos volvamos a encontrar para continuar con este estudio. Un abrazo para todos ustedes. Muchas, muchas bendiciones.